elemento a tener en cuenta por los legisladores. Procedimientos expeditivos. Si sometemos un control de fusiones a procedimientos extensos, largos, con varias instancias, entonces generamos incertidumbre y generamos resistencia a la inversión. Tiene que haber procedimientos rápidos, instancias únicas y además que sean alternativos, es decir, abreviados o simplificados en su naturaleza, fast tracks en la práctica. Eso es en cuanto al inicio. Otro elemento a tener en cuenta, deberían existir mecanismos de consulta gratuita previos a la solicitud, para que los inversionistas puedan consultar a la autoridad y saber más o menos si el escenario los va a obligar o no a presentar notificaciones previas de autorización. Segunda etapa, en lo que es evaluación, 2 consejos de la autoridad. El primero, la posibilidad de las partes de proponer compromisos. En otras palabras, la posibilidad de las partes que se fusionan de antes que esperar el pronunciamiento de la autoridad, ellos mismos traer la solución a la autoridad para disminuir el potencial impacto negativo del mercado como consecuencia de la concentración. Se llaman compromisos previos en la teoría de competencia. Otro aspecto vinculado con la evaluación. Debería haber 2 tipos de plazos, el ordinario y el extraordinario. El ordinario, un fast track rápido para casos más o menos simples, entre comillas. Pero si el caso es mucho más complejo de análisis, debería tener un plazo diferenciado. Esa es una técnica legislativa que, por ejemplo, se usa a nivel de tratados internacionales como el Tratado Antidumping. Tienes 2 plazos en la práctica, uno para procedimiento antidumping simple y otro en el cual la autoridad puede, de oficio, extender el análisis de antidumping por un plazo adicional. Se sugiere en este caso. Por último, en la etapa de decisión final, como advertía la doctora Zúñiga, ¿no? A nivel mundial son 3 los escenarios cuando una autoridad se pronuncia respecto a un control de fusiones. Primera posibilidad, lo aprueba sin condiciones, totalmente. Segunda posibilidad, lo aprueba con condiciones. Tercera posibilidad, lo desaprueba. Esos son los 3 escenarios. Advertimos que en la práctica el rango es de 1 a 3% de desaprobación. El rango de aprobación con condicionamientos ronda el 40%. Casi el 60% restante son aprobaciones libres. Por eso hay alguna resistencia también a que el Estado invierta en algo que finalmente quizás no tenga tanta contundencia o necesidad práctica. Por último, un tema sumamente interesante que dicta la práctica. Señores, si finalmente una autoridad decide aprobar con condiciones, por ejemplo, entonces debería existir la posibilidad de una revisión de condiciones establecidas. Es decir, que en el tiempo, después que yo apruebe con condiciones, se puede producir en la práctica un cambio de circunstancias en el mercado. Y la autoridad debe tener la posibilidad de observar ese cambio de circunstancias y eventualmente quitar condicionamientos para liberar la inversión. Eso ha pasado en la práctica en el caso ISA del sector eléctrico, que ha sido resuelto por el INDECOPI. Eso lo hemos recogido de la práctica y queríamos trasladarlo a la mesa. Siguiente, por favor, última diapositiva. Nuevamente, resaltado, subrayado, en negritas y en mayúsculas, si finalmente se aprueba una política de control previo, debemos ser muy transparentes como entidad técnica que lo va a implementar. Y es que esto va a costar 5 a 6 millones más al INDECOPI y como ustedes saben, el INDECOPI carece de una partida presupuestaria otorgada por la tesorería. El ministro Torne no va a permitir mentir. Nosotros vivimos de lo que se llaman recursos directamente recaudados, RDRs. Y, lógicamente, la implementación de un control previo va a implementar en la práctica 2 impactos operativos. El primer impacto operativo va a ser la creación de una comisión ad hoc de control de fusiones. La actual Comisión de Libre Competencia, cuyo secretario técnico es Jesús Espinosa, va a estar concentrado en lo que se llama, como decía la doctora Zúñiga, el control de conductas. Es decir, uno de los temas que se ven en libre competencia. Pero el control de estructuras es una teoría diferente, es un know-how diferente y va a requerir una comisión distinta. Tener una comisión en la práctica implica tener un secretario técnico, tener 4 miembros de comisión y tener una secretaría técnica ad hoc con especialistas 1, 2 y F3 y F2. Algunos miembros de comisión, como don Arturo, comprenden perfectamente el tema en la práctica. Hay un costo importante. Proponemos incluso, de una manera práctica, si se implementa esto, que sea instancia única, que no se pueda apelar, que lo vea una sola instancia. Si no, son más funcionarios, más costos y más tiempo. Hay que tener en cuenta ese punto. Y un tema importantísimo, segundo impacto operativo, que es la curva de aprendizaje. Una cosa es que el INDECOPI haya visto casos del sector eléctrico en la práctica y otra cosa es que al INDECOPI se le debe ver todos los mercados. Ver todos los mercados tiene un doble impacto práctico. Conocimiento de todos ellos, por un lado, con especialistas que no son solo abogados, sino economistas, que son más caros que los abogados en muchos casos. Hay que tenerlo en cuenta. Tienen una especialidad muy potente.
Pero adicionalmente a ello, esa curva de aprendizaje implica capacitaciones externas. Se debería contemplar incluso financiamiento del Banco Mundial o del BID para que puedan financiar programas de capacitación, no en el Perú necesariamente, sino en nuestras contrapartes o pares extranjeros de agencias de competencia. Va a implicar un costo, definitivamente. Un último elemento, señor congresista, el tema del elemento aleatorio del conocimiento de control de fusiones. Nosotros no sabemos qué sector es el que se va a concentrar. No sabemos. Ahorita sabemos solamente el tema eléctrico, estamos concentrados, especializados, sabemos del tema. Pero mañana se aplica esta norma y nosotros, lo cierto, para que lo sepa toda la ciudadanía, es que no sabemos cuál es el siguiente mercado. Ese es el elemento de aleatoriedad, que va a implicar en la práctica un conocimiento desde cero en cada caso. Por eso vamos a requerir recursos especiales para poder verlo a tiempo, porque los empresarios y la ciudadanía van a esperar que resolvamos a tiempo, y eso implica un costo. Muchísimas gracias por su tiempo. A usted gracias, señor Radeulfi. Señor Ministro de Economía, don Alfredo Torne. Muchísimas gracias, congresista del Castillo, muchísimas gracias, congresistas, gracias, ministros, por estar acá, gracias, Ivo. Yo no quisiera duplicar lo que ha hecho Tania y Ivo. Lo que me gustaría es concentrarme en varios temas que creo que han quedado un poco en el aire. En primer lugar, creo que el control de fusiones no es la única avenida que tenemos. Tenemos lo que está legislado, tenemos control de conductas, que lo que trata de hacer precisamente es evitar el abuso de dominio. Son restricciones verticales, por ejemplo, hay ciertos contratos de distribución exclusiva que se pueden impedir. También se ven casos de colusión, casos, por ejemplo, de colusión de precios en las cuales hay oligopolio. Yo pienso que esta es una ruta alternativa. La segunda es la que se está discutiendo en el Congreso, que es el control de fusiones, que, como acaba de mencionar Ivo, es un paso muchísimo más importante. La pregunta que creo que es importante para el Congreso, ¿es necesaria una ley de control de fusiones para entrar a la OECD? La respuesta es no. Luxemburgo está en la OECD, no tiene control de fusiones, tiene control de conductas. El tercer punto que a mí me gustaría hacer es que tenemos que ver esto en un contexto global de empresas. Estoy seguro que Bruno va a comentar al respecto. El tema de las fusiones tiene, como todo en el mundo, tiene una parte negativa, que es precisamente el hecho de que las empresas se hacen más grandes y terminan teniendo control de mercado, control de dominio, que es lo que ha mencionado Ivo, pero también hay un aspecto positivo, y es de que a la hora de que hay fusiones, lo que sucede es de que los costos medios de las empresas empiezan a bajar y eso permite que las empresas bajen sus precios. Entonces, ahorita voy a volver al tema, pero en una economía donde la gran mayoría de las empresas son empresas pequeñas, como la que es en el caso del Perú, el tema más importante no son las fusiones de grandes empresas, porque tenemos muy pocas grandes empresas, pero tenemos muchas muy pequeñas empresas que no crecen. Entonces, las fusiones en este contexto lo que permiten es que a la hora de que se fusionen pequeñas empresas, se van convirtiendo en empresas medianas con mayor capacidad de reducir sus costos y, por tanto, con capacidad, en teoría, de producir a costos más bajos, más eficientes, y esto beneficia directamente al consumidor. Creo que Ivo ya ha entrado en el tema. Hay ciertos prerequisitos para hacer un control de fusiones. Primero, hay que desarrollar una capacidad institucional, que no es fácil. Segundo, necesitamos información económica. Tercero, el diseño es crítico, el diseño de este mecanismo de quién es el que va a hacer el control de fusiones es crítico. Esto puede implicar cambios de reglas del juego, sobre todo para las empresas. Y por último, si es que este fuese el camino, lo que se propone es una aplicación progresiva, es decir, no hacerlo de la noche a la mañana, porque eso aparecería, como lo ha hecho la doctora, de que
se está imponiendo controles negativos, es decir, no se está estimulando la competencia, sino que se está penalizando a la gran empresa y eso puede tener consecuencias muy negativas sobre el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué es lo que propondríamos nosotros? Yo pienso que mi impresión es que hay que ir por otras rutas y la otra ruta es de que hay que generar mayor competencia en este país. Hay que eliminar las barreras y es ahí donde nosotros como gobierno estamos avanzando. Yo pienso que hay que fortalecer el sistema de eliminación de barreras burocráticas y después hay que hacer una implementación de análisis de calidad regulatoria. Con respecto a la competencia, yo me animé a ir al Foro Económico Mundial y ver cómo es que está rankeado el Perú. En el índice global, nosotros estamos en puesto 67 de 138, es decir, nuestro nivel de competitividad es un nivel medio dentro de un nivel de 138 países. Sin embargo, si es que vemos temas como instituciones, que es precisamente el tema que estamos discutiendo, nosotros estamos en puesto 106. Si de ahí pasamos y vemos otros indicadores, como es el indicador de innovación, que es precisamente lo que las empresas generan en términos de nuevos procesos, inventos, etcétera, estamos en puesto 108, ¿no? Y por último, eso es innovación y sofisticación de factores. Y en innovación sola estamos en puesto 119. Después me animé, también el foro tiene una clasificación del tamaño de las empresas. Y nosotros es gracioso porque nos encontramos con unas cuantas grandes empresas, con muchas pequeñas empresas y no tenemos mediana empresa, ¿no? Entonces, y hay otro elemento que a mí me gustaría compartir con ustedes. Si nosotros nos comparamos con Chile, que es nuestro comparativo casi de cajón, nosotros en el foro, en el índice global, estamos, como dije, en puesto 67. Chile en puesto 33, es decir, está 33 puntos más alto, más competitivo que nosotros. En el tema de instituciones, nosotros estamos en puesto 106, Chile está en puesto 35. En el tema de innovación, nosotros estamos 119, Chile en el puesto 63. Entonces, mi conclusión de esto es que a mí me gustaría personalmente avanzar mucho más en una ley de competencias que nos fortalezca a nosotros y a nuestro entorno de competencia, mejorar en la calidad de innovación, en la calidad de instituciones, en calidad de procesos y que permita más bien que estas empresas pequeñitas se conviertan en empresas medianas vía un manejo adecuado de las fusiones de adquisiciones y no poner tanto control negativo, porque hoy día no estamos como estuvo Estados Unidos en los años 40, los años 30, cuando pasó precisamente esta ley de competencia. El problema era de que Estados Unidos tenía grandes empresas que de alguna manera concertaban precios y hacían otras cosas. Y lo que yo pienso que hay otro instrumental que es, como mencioné, los controles de calidad, le mencioné controles de conducta que pueden complementar a esta ley de competencia que favorezca la competencia y favorezca la competitividad dentro de nuestras empresas, ¿no? Señor Ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros. Y luego el ministro de Productos. Gracias, congresista del Castillo, señores congresistas, colegas ministros, amigos. En los acuerdos comerciales internacionales se han incluido capítulos de políticas de competencia. El objetivo de esta inclusión en estos acuerdos es proscribir, evitar las prácticas o conductas anticompetitivas que puedan generar distorsiones o restricciones en el mercado que puedan afectar a una de nuestras partes.
Ningún acuerdo de libre comercio obliga a establecer una política de control de fusiones específica. Las referencias y compromisos son básicamente que el país tenga normativa que prevenga el uso de prácticas anticompetitivas. No se dice si debe ser un control previo o un control post, que al final del día entiendo que es lo que se quiere discutir acá con respecto al control de fusiones. La legislación actual, la que tiene el país para promover la competencia, es conforme con nuestros compromisos internacionales tal como está. Siempre se puede mejorar para evitar y promover prácticas anticompetitivas y a la vez promover mayor competencia. También hemos hecho un análisis y definitivamente no es un requisito para la OECD. Y para terminar esta breve intervención, quiero hacer referencia a lo que se hizo referencia en la primera exposición, que es el acuerdo con la Unión Europea, donde el artículo 259, objetivos y principios, dice en su numeral 2, las partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente acuerdo en la medida que dichas prácticas pueden afectar el comercio y la inversión entre las partes. En su literal C dice: concentraciones de empresas que obstaculice significativamente la competencia efectiva, en particular como resultado de la creación o fortalecimiento de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia, es la ley nacional. Esa ley nacional está de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea y con todos los otros acuerdos comerciales, tanto es que ningún socio comercial ha manifestado dificultades en el problema, y yo coincido con la posición del ministro de Economía, que lo que necesitamos en este país es promover la competencia. Gracias, congresista. Gracias, señor ministro. Ministro Bruno Yufra, ministro de Producción. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señores congresistas, señores ministros. Un poco en línea con el ministro de Economía, yo considero que no necesitamos una ley transversal a todos los sectores y que busque un control previo. Me parece que lo que tenemos que fomentar aquí es la competencia y justamente emitir señales positivas a favor de la inversión privada cuando más la necesitamos. Creería que esta es una señal más bien restrictiva, una señal que pondría algunos signos de interrogación a la decisión de inversión en el país. El porcentaje de rechazo es tan bajo que tampoco tiene sentido crecer burocráticamente y sobreregular. Estamos nosotros haciendo un esfuerzo titánico para tratar de eliminar la sobreregulación y el impacto que esto supone también en la administración. E iría pues en contra de lo que estamos tratando de buscar, un Estado simplificado que permita el libre flujo de inversiones desde el sector privado, o sea que en ese sentido también es un punto en contra. Es importante destacar que dado nuestra estructura empresarial, nuestro parque empresarial por un lado, y por otro, el hecho de que estamos en una economía abierta, recibiendo competidores de todo el mundo, es fundamental tener mecanismos de competencia que justamente las fusiones muchas veces son la solución sin entrar en una posición de abuso. Lo que tenemos que tener cuidado es la posición de abuso de una concentración. Si pequeñas empresas se juntan, van a ganar economías de escala, van a tener mucho más posibilidad de sobrevivir en un mercado abierto donde posiblemente una empresa extranjera no tiene una participación directa en el mercado fuerte o preponderante, pero detrás tiene a megas estructuras empresariales que la apoyan y que muchas veces sirven de soporte en su operación. Entonces, competir, dada la estructura de nuestro parque empresarial poblada de micros y pequeñas empresas al 99%, es pues privarlas de una opción natural de mercado, de juntar esfuerzos para poder competir con una economía abierta en el mundo internacional que está caracterizada muchas veces por juntar esfuerzos para poder competir con una economía abierta en el mundo internacional que está caracterizada muchas veces por megacorporaciones que le están poniendo el ojo a nuestro mercado para entrar. Entonces es otro punto de vista desde otro ángulo. Creo ciertamente que la suma de esfuerzos a cualquier nivel empresarial va a fomentar innovación, va a fomentar patentes. Si truncamos esa posibilidad o la complicamos, más que truncar para hablar correctamente, si complicamos esa posibilidad, vamos a alejarnos
en vez de acercarnos a donde queremos en términos de nuestro calibre, nuestra capacidad de generación de innovación y eventualmente el mundo de las patentes. Acá Ivo no me dejará mentir con respecto al pobre nivel que tenemos. Y hay otro tema que a mí sí me llama la atención y tiene que ver con lo que se viene en el mundo, y a veces esto puede sonar lejano para una economía como la nuestra, pero que es inevitable. Y aquí claramente nos vamos hacia un mundo, hacia una economía de servicios fundamentalmente basada en tecnología. Y los casos de concentración sin abuso sobran. Hoy día la economía digital nos demuestra que existen mega operadores en el mundo, gigantescos operadores de plataformas digitales que ya están dando servicio, porque nosotros somos usuarios de todos ellos, donde el componente tecnológico les ha significado una ventaja tal que la concentración es natural, es absoluta, sin necesidad de tener una posición de dominio o de abuso. Y hacia eso vamos a un mundo digital donde si pretendemos regular solamente la concentración como una medida que anticipe abuso, creo que vamos a estar en serios problemas, además de que será inevitable en un ejercicio de convivir con la tecnología. Entonces es un aspecto que quiero poner en la mesa que no se ha tocado y que cobra una importancia muy nítida a la hora de analizar este tipo de temas. Yo soy de la idea que deberíamos de buscar un mecanismo de control de conductas, no crecer en burocracia, no complicar la gestión del Indecopi, estar en todo caso con una posición alerta frente a posiciones sectoriales, como se ha hecho de pronto con el tema eléctrico, si amerita el caso, dado el nivel de rechazo, como se ha señalado, y creería que nuestra obsesión tiene que ser por fomentar la competencia, fomentar la competitividad y no restringir una práctica que es perfectamente válida en la medida que no exista una posición de abuso como es la fusión o la adquisición en el sector empresarial. Muchas gracias. Okay, nos ha pedido la palabra el representante de OCEPTEL. Solamente quisiera sugerir lo siguiente. ¿Existe algún mecanismo de regulación en el sector eléctrico, en el sector bancario, ¿no? Algo, en el sector de los medios de telecomunicación también, ¿no? Entonces, sería muy importante conocer un poco cómo se han vivido esas experiencias en los últimos tiempos para ver cuán efectiva es la regulación. Por decir, en televisión existe una regulación, pero también existen unas garrochas que se las pasan encima con mucha facilidad. Entonces, bueno, pero eso ya lo veremos más adelante. Señor representante de OCEPTEL, presidente es el cargo, ¿no? Sí. El señor ministro se tiene que retirar por otras obligaciones, pero seguimos nosotros en nuestra reunión. Okay, muchas gracias, señores congresistas, señores ministros. La discusión sobre la incorporación de un régimen de control de concentraciones en el Perú es una discusión que tiene ya algunos años. Ya en la anterior legislatura han habido varios proyectos de ley que se discutieron.